Nuevos datos revelan que la colisión lunar no fue un acontecimiento aislado. Y lo más importante no es el impacto en sí, es lo que ha comenzado a aparecer. Después compartir. En las horas posteriores al anuncio oficial, el episodio se trató como un evento raro y aislado, estadísticamente irrelevante. Un cuerpo pequeño, alta velocidad, liberación de energía consistente con los modelos conocidos. El tipo de explicación que cierra un asunto incluso antes de analizarlo por completo. Pero mientras la atención pública se centra en esto, la historia continúa. Disipado. Comenzó a surgir una secuencia de datos paralelos, no en conferencias de prensa ni en titulares, en informes técnicos, registros secundarios y mediciones cruzadas realizadas por observatorios que no eran el centro de la narrativa. El impacto lunar no terminó cuando se asentó el polvo. Continuó produciendo señales. Unas horas después del destello inicial, los sensores ópticos e infrarrojos capturaron variaciones residuales en la zona de impacto. Nada espectacular por sí solo. Pequeñas anomalías térmicas, reflexiones inusuales, patrones de dispersión que no se alineaban perfectamente con las colisiones individuales registradas previamente. En otros contextos, esto se consideraría ruido instrumental. En este caso, no fue posible descartar tan fácilmente. La razón es sencilla. Estas variaciones no se produjeron en un solo sistema de observación. Grabaciones independientes, realizadas en diferentes ventanas temporales, comenzaron a mostrar algo incómodo para la explicación oficial. La expulsión de material no seguía una curva única. Había pulsos, pequeños, espaciados, pero mensurables. Como si el evento inicial hubiera sido solo el primero de una secuencia, o el detonante de algo mayor que aún se estaba reorganizando. Y eso cambia completamente el marco. Las colisiones lunares aisladas siguen un patrón relativamente bien establecido. Un único pico de energía, una nube de escombros que se expande, se desintegra y se estabiliza. Lo que ha comenzado a aparecer ahora se desvía de esta lógica. No a una escala catastrófica, sino en consistencia estadística. Ahí es precisamente donde radica el problema. Los patrones sutiles a menudo se ignoran hasta que dejan de serlo. Los estudios técnicos vinculados a programas de seguimiento de los estudios demuestran que, en los días posteriores al impacto, fue necesaria una reclasificación interna del evento. No para el público, sino para las bases de datos científicas. La colisión dejó de catalogarse únicamente como un impacto único observado y pasó a formar parte de un conjunto más amplio de registros correlacionados temporalmente. Este detalle no aparece en los comunicados oficiales, pero sí en los metadatos. Otro punto que pasó casi desapercibido. La región afectada no se consideraba, hasta entonces, estadísticamente activa. Los modelos de riesgo indican una baja probabilidad de impactos múltiples en ese sector específico de la superficie lunar. Aún así, la densidad de microfragmentos, el número de muertes detectadas tras el evento, superó las proyecciones. No por un margen absurdo, sino por un margen irritante, suficiente para justificar una revisión de los parámetros. Cuando los científicos necesitan ajustar parámetros es porque la realidad no se ha comportado como se esperaba. Existe también un tercer elemento, más sensible, que ha comenzado a circular solo en círculos especializados. La coincidencia temporal con otros registros en el entorno cislunar. Pequeñas perturbaciones orbitales, variaciones mínimas en la distribución de partículas y escombros cerca de la Luna, se detectaron casi simultáneamente con el impacto. Ninguno de ellos por sí solo representa una amenaza, pero juntos forman una imagen que no encaja con la narrativa de un único objeto errante que colisionó por casualidad. El espacio que rodea la Tierra no es estático, eso es bien sabido. Lo que no estaba claro, hasta ahora, es hasta qué punto subestimamos la frecuencia de las interacciones en ese entorno. El problema no es la falta de tecnología, es la excesiva dependencia de los modelos establecidos. Durante años, la Luna se consideró un objetivo pasivo, un registro geológico silencioso de eventos antiguos. Pero episodios recientes están obligando a un cambio de perspectiva. Cuando los impactos dejan huellas duraderas, cuando los eventos cerrados continúan generando datos días después, esto indica que el sistema Tierra-Luna
podría estar atravesando una fase de mayor actividad de la que se creía. Y esto no es una especulación, es un ajuste de la lectura. Algunos expertos ya sugieren que el reciente impacto podría estar asociado a una concentración temporal de material no catalogado, posiblemente restos de fragmentaciones ocurridas lejos del radar tradicional, objetos demasiado pequeños para activar las alertas clásicas, pero lo suficientemente numerosos como para producir efectos acumulativos. En este escenario, la Luna deja de ser una simple víctima para convertirse en un indicador, un marcador avanzado. Por eso la insistencia en tratar el episodio como aislado suena cada vez más débil. No porque exista una amenaza inminente, sino porque la propia definición de aislamiento no se sostiene cuando siguen llegando datos tras el cierre oficial del caso. Mientras tanto, la comunicación pública sigue siendo minimalista. Actualizaciones esporádicas, términos técnicos diluidos, ausencia de un contexto histórico más amplio. Esto no es una ocultación deliberada, sino un patrón recurrente. Los eventos se compartimentan para evitar interpretaciones precipitadas. El efecto secundario es otro, la percepción de que todo está bajo control, incluso cuando los propios modelos se calibran silenciosamente. Y aquí está el punto clave. La colisión lunar no llamó la atención por su impacto inicial, sino por su incapacidad de concluir la historia cuando supuestamente terminó. Si se tratara de un evento aislado, los datos habrían convergido rápidamente hacia un consenso estable. No fue así. Lo que vemos ahora es un rastro técnico que continúa extendiéndose, conectando registros, forzando revisiones y planteando una pregunta incómoda para quienes siguen el asunto de cerca. ¿Cuántos otros acontecimientos han sido clasificados como aislados simplemente porque nadie los observó durante suficiente tiempo después del impacto? Y lo más inquietante no está todavía en los datos publicados hasta ahora, sino en lo que ha empezado a surgir cuando estos registros empezaron a compararse entre... Sí, eso es exactamente lo que cambia todo en la siguiente etapa. Anteriormente, estaba claro que el problema no era el impacto en sí, sino el comportamiento de los datos, después de que el evento se haya marcado como cerrado. Ahora, lo que está empezando a surgir es aún más inquietante. Cuando estos registros se analizan en conjunto, y no de forma aislada, el patrón que surge obliga a la ciencia a revisar supuestos que se han considerado estables durante décadas. El primer punto que debe comprenderse es cómo se suelen analizar los eventos lunares. En colisiones típicas, la mayor parte de la información relevante se recopila en las primeras horas. Energía liberada, dispersión de escombros, firma térmica inicial y decaimiento progresivo. El resto solo sirve para el refinamiento estadístico. Sin embargo, en este caso específico, los refinamientos comenzaron a contradecir el modelo original. Observatorios independientes, incluidas las redes de vigilancia asociadas con Agencia Espacial Europea, detectaron algo inusual: persistencia dinámica. La región afectada continuó exhibiendo microvariaciones. Se produjeron térmicas días después del evento, con intensidades pequeñas pero repetitivas. No se trataba de calor residual común. Los ciclos no coincidían con el patrón de enfriamiento esperado para la composición del regolito lunar en esa latitud. Esto dio lugar a una hipótesis técnica inicial: impactos secundarios. Pero esta explicación pronto tropezó con un obstáculo. ¿Para qué impactos secundarios? En esa frecuencia sería necesario entorno orbital temporalmente saturado. En otras palabras, no se trata de un solo objeto, sino de un conjunto de escombros que atraviesan la región lunar en un corto período de tiempo. Este tipo de escenario se ha estudiado en simulaciones, pero rara vez se ha observado con datos reales tan cerca de la superficie. Lo que distingue a este caso es la coincidencia entre múltiples instrumentos. Los telescopios ópticos captan pequeños cambios en el brillo local. Los sensores infrarrojos registraron pulsos térmicos consistentes con nuevas liberaciones de energía. Y los análisis espectrales indicaron variaciones mínimas en la composición del material expulsado, lo que sugiere que no todo el material tuvo el mismo origen ni sufrió el mismo tipo de impacto. Estos datos no son especulativos. Están documentados en boletines técnicos y artículos preliminares, muchos de ellos publicados sin mayor alboroto,
porque no contradicen directamente la física conocida. Simplemente demuestran que se está aplicando en un escenario más complejo de lo previsto. Y aquí es donde la cuestión deja de ser meramente lunar. Si la Luna fue impactada por una secuencia de eventos correlacionados, esto significa que el espacio cislunar, la región entre la Tierra y la Luna, es más dinámico de lo que suponen los modelos operativos. No más caótico, sino más activo. Y esto tiene implicaciones directas para los satélites, las futuras misiones tripuladas e incluso para cómo evaluamos los riesgos espaciales en la vida tecnológica moderna. Vale la pena recordar, hoy en día, prácticamente todo depende de los sistemas orbitales: la comunicación, la navegación, la previsión meteorológica, la sincronización financiera. La idea de que el entorno cercano a la Tierra es en gran medida predecible sustenta decisiones millonarias cada día. Cuando un evento aparentemente simple revela capas adicionales de complejidad, no se limita a la astronomía, sino que repercute en toda la infraestructura humana. Algunos investigadores han comenzado a plantear una posibilidad incómoda. Los eventos clasificados como raros pueden ser subdetectados no por falta de sensores, sino por una excesiva dependencia de los filtros. Los sistemas automatizados priorizan objetos más grandes, trayectorias claras y firmas bien definidas. Los fragmentos pequeños, múltiples y temporalmente concentrados tienden a escapar del radar conceptual, incluso cuando dejan efectos mensurables posteriormente. Este patrón no es nuevo en la ciencia. Ya ha ocurrido con microterremotos antes de la revisión de los modelos sísmicos, con las tormentas solares antes de la era de los satélites modernos, y con las pandemias, cuando las señales iniciales se consideraban ruido estadístico. El comportamiento humano ante datos incómodos sigue una lógica predecible. Primero minimice, luego recalibre silenciosamente. Por eso es importante seguir este tipo de investigación. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que no se trata de un evento aislado, ni en sentido técnico ni simbólico. Dar me gusta y suscribirse no es solo un gesto algorítmico. Es una forma de mantenerse informado sobre actualizaciones que rara vez reciben atención inmediata, pero que influyen en decisiones futuras. Otro detalle relevante comenzó a surgir cuando se compararon los datos lunares con los registros de meteoroides en la atmósfera terrestre durante el mismo periodo. No hubo impacto directo, pero sí un ligero aumento en la tasa de entrada de partículas pequeñas, detectado por las redes de monitoreo atmosférico. Nada alarmante, pero estadísticamente concuerda con la hipótesis de un corriente temporal de escombros que atraviesa el sistema Tierra-Luna. Por separado, esto no significa mucho. En conjunto, comienza a dibujar un panorama más amplio. La Luna, en este contexto, no solo fue impactada, registrado primero. Esto cambia nuestra comprensión de su función. En lugar de un cuerpo pasivo, funciona como un sensor natural, una superficie que reacciona antes de que se puedan detectar efectos más sutiles en sistemas artificiales. Cada impacto deja marcas que no desaparecen con la siguiente actualización de software o cambio de protocolo. Permanecen ahí, a la espera de una correlación. Y ahora la correlación existe. La mayor incomodidad surge cuando los expertos admiten, aunque con cautela, que no hay consenso sobre el origen exacto del material involucrado. No se trata de algo exótico ni inexplicable, sino más bien brechas de seguimiento reales. Hay regiones del espacio cercano que se siguen infiriendo más mediante modelos que mediante observación directa continua. Esto no invalida la ciencia, pero expone sus limitaciones operativas. Sin embargo, el hallazgo más inquietante surgió en una revisión comparativa reciente. Realizará a pesar de que las colisiones lunares se consideran aisladas en los últimos años. Los investigadores han encontrado pequeñas firmas posteriores al impacto que habían sido ignoradas porque no se ajustan al modelo dominante. Nada concluyente aún, pero suficiente para plantear la posibilidad de que no se trate de un caso excepcional, sino del primero que se observa con atención prolongada. Si esto se confirma, el problema deja de ser ¿qué impactó en la Luna? Y pasa a ser ¿cuántas veces ha ocurrido esto ya sin que nos demos cuenta?
Y esta pregunta no se responderá con un solo gráfico ni declaración oficial. Requiere algo más profundo. Una revisión del método, las prioridades y el escrutinio científico. Es precisamente en este punto donde la discusión cambia de escala. Porque si la reciente colisión lunar no fue un evento aislado, tal vez el aislamiento realmente nunca existió del espacio, pero en la forma en que elegimos observar. Este hallazgo nos lleva entonces a un área aún más sensible. El impacto que esto tiene sobre nuestra percepción de seguridad, previsibilidad y control en un entorno que consideramos estable, pero que puede no serlo. A lo largo de este video, algo quedó claro. El problema nunca fue la colisión lunar en sí. El problema fue, date prisa en cerrarlo. Decir que algo es aislado cuando sigue produciendo datos, efectos y correlaciones. Incluso después de salir en las noticias es erróneo. Ahora, en la etapa final, debemos afrontar lo que revela esta insistencia en minimizarlo, no solo sobre la Luna, sino sobre nosotros. Ignorar este tipo de eventos no provoca un colapso inmediato, no punto de derriba. El lanzamiento de satélites al día siguiente no cambia la rutina de quienes madrugan, trabajan y pagan sus cuentas. Y quizás por eso mismo es tan peligroso, porque los grandes errores científicos y de civilización rara vez comienzan con explosiones visibles. Comienzan con patrones demasiado pequeños para molestar, pero demasiado persistentes para ser ignorados. Cuando la ciencia trata las señales recurrentes como excepciones, no se equivoca. Protege sus modelos. Los modelos son necesarios, organizan el caos, pero también crean zonas de confort. Y la historia demuestra que cuando un modelo se protege durante demasiado tiempo, la realidad cobra su precio. La reciente colisión lunar obligó a realizar ajustes silenciosos, parámetros revisados, clasificaciones internas alteradas, correlaciones, reevaluado. Nada de esto se anunció como un gran avance, porque no es así como ocurren los avances. Comienzan de forma discreta, técnica, casi burocrática. Solo después se vuelven demasiado obvios como para ignorarlos. El verdadero riesgo aquí no es un mayor impacto futuro. Es algo más sutil, la falsa sensación de previsibilidad. Vivimos en una civilización que depende de la estabilidad orbital para funcionar. El GPS, la comunicación global, los mercados financieros sincronizados por el tiempo atómico, la observación del clima. Todo esto se basa en la idea de que el entorno cercano a la Tierra se conoce y monitorea adecuadamente. Cuando acontecimientos aparentemente simples revelan capas adicionales de complejidad, la pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y se convierte en ¿qué no estamos viendo todavía? También hay un inevitable desarrollo filosófico. Desde el comienzo de la era espacial, hemos tratado el cosmos cercano como un escenario predecible, regido por probabilidades claras y riesgos controlables. La Luna, en particular, se ha reducido a un objeto inerte, un registro geológico del pasado. Lo que estos datos recientes sugieren es algo más. Funciona como un sistema sensible, un indicador temprano de una dinámica que no es inmediatamente evidente desde donde miramos. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Estamos observando el universo para comprenderlo? ¿O solo lo suficiente como para no quebrantar nuestras certezas? Existe una profunda diferencia entre la ignorancia y la negativa a profundizar. Y es en este límite donde muchos temas científicos se diluyen para el público. No porque exista una conspiración coordinada, sino porque existe un consenso tácito. La complejidad excesiva genera inquietud, y ésta se percibe como algo que debe evitarse. Pero la inquietud siempre ha sido la fuerza impulsora del progreso. Lo que queda fuera de la narrativa oficial no son secretos fantásticos, sin dudas legítimas brechas de seguimiento. Limitaciones metodológicas. Zonas espaciales demasiado cercanas para ignorarlas y demasiado dinámicas para predecirlas por completo. El silencio no proviene del miedo a lo imposible, sino de la incomodidad ante lo que aún no se comprende del todo. Y esto nos lleva al punto central que recorre todo este vídeo. Quizá el error no esté en subestimar un impacto lunar, sino en insistir en que no nos concierne. Porque él lo dice, se relaciona con cómo lidiamos con señales repetidas, con advertencias débiles, con datos que no gritan, sino que insisten. Y esto no es exclusivo de la astronomía.
Es un patrón humano. Ignoramos las microcrisis hasta que se convierten en macrocrisis. Ignoramos el ruido hasta que se convierte en un fracaso. Ignoramos las preguntas difíciles hasta que la respuesta se impone sola. Es precisamente en este espacio, entre datos técnicos y preguntas existenciales, que continúa esta investigación. Si crees que este tema no termina aquí, es porque realmente no lo hace. Lo que está en juego no es solo la luna, sino cómo interpretamos el universo y nuestro lugar en él. Esa es la pregunta que exploró a fondo en el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No como una afirmación dogmática, sino como una investigación directa de los patrones, la conciencia, el orden y la intención. Precisamente el malestar que eventos como este provocan cuando no son tratados como meras excepciones estadísticas. El enlace está en el comentario fijado o disponible vía código QR en la pantalla, para quien quiera continuar esta reflexión más allá del vídeo, con más profundidad y menos superficialidad. Y ahora, antes de concluir, he aquí la pregunta que verdaderamente importa, no como una provocación vacía, sino como un ejercicio de lucidez. ¿Cuántas señales necesita repetir el universo antes de que dejemos de llamarlas eventos aislados? Si este contenido te hizo ver este evento de otra manera, vale la pena seguir leyendo. Dale a me gusta, comenta y suscríbete. No para alimentar el algoritmo, sino para mantener vivo un espacio donde las preguntas incómodas no se descartan, sino que se plantean.